Biblia 365. Día 116. Libro de Primero de Crónicas. Capítulos del 4 al 6. 4. Los hijos de Judá fueron Fares, Hezrón, Carmí, Hur y Sobal. Reaías, hijo de Sobal, fue padre de Jahat, y Jahat fue padre de Ahumai y de Lahat. Estos fueron los clanes de los soratitas. Los hijos de Hur fueron Etam, Yisreel, Isma, Idbas, Penuel, padre de Gedor, y Eser, padre de Usa. Estos tenían una hermana llamada Haslelponi. Estos fueron los hijos de Hur, primogénito de Efratá, antepasado de Belén. Asur, el padre de Tecoa, tuvo dos mujeres, Elá y Naará. Naará fue madre de Ausán, Jefer, Temení y Ahastarí. Estos fueron los hijos de Naará. Los hijos de Elá fueron Seret, Jesohar y Etnán. Cos fue padre de Anub y de Sobebá, y antepasado de los clanes de Ajarel, hijo de Harún. Jabes fue más famoso que sus hermanos, y su madre le puso por nombre Jabes, porque dijo: en verdad lo he dado a luz con dolor. Jabes oró al Dios de Israel, diciendo: te ruego que me des tu bendición y un territorio muy grande, que me ayudes y me libres de males, para que yo no sufra. Y Dios le concedió lo que le había pedido. Kelub, hermano de Sua, fue padre de Mejir, fue padre de Estón. Estón fue padre de Bet-Rafa, de Pasea y de Teiná, fundador de la ciudad de Najas. Estos fueron los habitantes de Recá. Los hijos de Kenaz fueron Otniel y Seraías. Los hijos de Otniel fueron Hatat y Meonotai, padre de Ofrá. Seraías fue padre de Joab, el antepasado de los habitantes del valle de Jarisim, los cuales se dedicaban a la artesanía. Los hijos de Caleb, hijo de Jefuné, fueron Elá y Naam. Elá fue padre de Kenaz. Los hijos de Jahaleel fueron Sifa, Tirías y Azarel. Los hijos de Esdras fueron Jeter, Mered, Efer y Jalón. Mered se casó con Bitia, hija del faraón, y sus hijos fueron María, Samai e Isba, padres de Moa. Mered tuvo también una mujer de la tribu de Judá, que fue madre de Jered, padre de Gedor, de Eber, padre de Socó, y de Jecutiel, padre de Sanoa. Los hijos de la mujer de Odías, hermana de Naham, el padre de Keilá, fueron Dailá el Garmita y Estemoa el Maacateo. Los hijos de Simón fueron Amnón, Riná, Ben-Hanán y Tilón. Los hijos de Isí fueron Sohet y Ben-Sohet. Los descendientes de Selá, hijo de Judá, fueron padre de Lecá, Ladá, padre de Maresá. Los clanes de los que trabajaban el lino en Bet-Asbea, Joaquín, los habitantes de Cosebá, Joás y Saraf, los cuales fueron a casarse con mujeres moabitas y volvieron a Belén. Según antiguas crónicas, estos eran alfareros, vivían en Netaim y Gederá, y estaban al servicio del rey. Los hijos de Simeón fueron Nemuel, Jamín, Jarib, Zera y Saúl. Saúl fue padre de Salún. Salún fue padre de Mibsam, y Mibsam fue padre de Misma. Misma fue padre de Jamuel. De este fue hijo Zacur, y de este fue hijo Simí. Simí tuvo 16 hijos y 6 hijas, pero sus hermanos no tuvieron muchos hijos, de modo que sus clanes no se multiplicaron tanto como los descendientes de Judá. Vivían en Berseba, Moladá, Hazar Sual, Bilá, Esem, Tolad, Betuel, Ormá, Siselag, Bet Marcabot, Hazar Surín, Bet Birí y Saharaim. Estas fueron sus ciudades hasta el reino de David. Tenían además 5 pueblos: Etam, Ain, Rimón, Toquén y Asán, con todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades hasta Baalat.
Estos son los lugares en que vivieron y sus registros familiares. Mesobab, Jamlec, Josías, hijo de Amasías, Joel, Jehú, quien fue hijo de Josibías, este de Seraías, y este de Asiel, Elioenai, Jacoba, Esdojaías, Asaías, Adiel, Jesimiel, Benaías, Zizá, quien fue hijo de Sifi, este de Alón, este de Jedaías, este de Simri, este de Semaías. Estos que han sido mencionados fueron jefes de clanes. Como sus familias aumentaron hasta ser muy numerosas, llegaron buscando pastos para sus rebaños a la entrada de Gerar, al este del valle, y allí encontraron buen pasto, fresco y abundante, y una gran extensión de terreno tranquilo y seguro. Allí habían vivido antes los descendientes de Cam, pero en tiempos del rey Ezequías de Judá, vinieron estos que ya se han mencionado y lo destruyeron para siempre, junto con los campamentos y viviendas que allí encontraron, y se quedaron a vivir en lugar de ellos, pues había pasto para sus ganados. Asimismo, 500 hombres de ellos, descendientes de Simeón, se fueron al monte de Seir capitaneados por Pelatías, Nearías, Refaías y Uziel, hijos de Isí, y destruyeron al resto de los amalecitas. Desde entonces han vivido allí hasta el presente. Próximamente. Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365. 5. Los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, fueron Hanoc, Falú, Hezrón y Carmí. Rubén era realmente el primogénito, pero perdió sus derechos de hijo mayor por haber abusado de la mujer de su padre. Y esos derechos pasaron a los hijos de José, otro hijo de Israel. Sin embargo, después Judá llegó a ser más poderoso que sus hermanos, y de él salió un jefe. Pero los derechos de hijo mayor eran de José. Los descendientes de Joel, en orden descendente, fueron Semaías, Gog, Simi, Micaías, Reaías, Baal y Beera, de los Rubenitas, que fue llevado cautivo por Tiglat-Pileser, rey de Asiria. 6. Los hermanos de Beera, según el orden en que sus clanes fueron registrados, fueron Jehiel, el principal, Zacarías y Belá, hijo de Asás, nieto de Sema, el hijo de Joel. Belá vivió en Aroer, y su territorio se extendía hasta Nebo y Baal-Meón. Por el oriente se estableció hasta el borde del desierto que se extiende desde el río Éufrates, pues tenía muchos ganados en la tierra de Galaad. Durante el reinado de Saúl, los rubenitas estuvieron en guerra con los agarenos, pero los derrotaron y se establecieron en la parte oriental de Galaad. Los descendientes de Gad que vivieron frente a los rubenitas, en la tierra de Basán, hasta la ciudad de Salcá, fueron Joel, el principal, y después de él, Safán, luego Jaanai y después Safat. Sus parientes, en orden de familias, fueron Micael, Mesulán, Seba, Jorai, Jacán, Sia y Eber, 7 en total. Estos fueron los hijos de Abijail, quien fue hijo de Jurí, este de Jaroa, este de Galaad, este de Micael, este de Jesisai, este de Jadó, este de Bus, Ahí, hijo de Abdiel y nieto de Guní. Fue el jefe de sus familias. Todos ellos habitaron Galaad, en Basán, y en sus aldeas, y en los campos de pastoreo de Sarón, hasta sus límites. Todos ellos fueron inscritos en el registro familiar en tiempos de Jotán, rey de Judá, y de Jeroboam, rey de Israel. Los descendientes de Rubén y de Gad, y la media tribu de Manasés, eran soldados valientes, armados de escudo, espada y arco.
y bien entrenados para combatir. Eran 44.760 hombres aptos para la guerra, y pelearon contra los agarenos, y contra Getur, Nafis y Nodab, pero Dios los ayudó, y los agarenos y sus aliados cayeron en sus manos, porque en medio de la batalla clamaron a Dios que los ayudara. Dios los ayudó porque confiaron en Él. Luego se llevaron los ganados de sus enemigos, que eran 50.000 camellos, 250.000 ovejas y 2.000 asnos. Hicieron además 100.000 prisioneros. Muchos enemigos murieron, porque la guerra era de parte de Dios, y se quedaron a vivir en esos lugares hasta la época del destierro. Los descendientes de la media tribu de Manasés habitaron en la tierra que se extiende desde Basán hasta Baal-Hermón, Senir y el monte de Hermón, pues eran muchos. Los jefes de sus familias fueron Efer, Isí, Eliel, Azriel, Jeremías, Odavías y Jadiel, todos ellos soldados valientes, hombres famosos y jefes de familia, pero se rebelaron contra el Dios de sus antepasados y le fueron infieles adorando a los dioses de los pueblos que Dios había destruido y eliminado delante de ellos. Por este motivo, el Dios de Israel incitó a Pul, rey de Asiria, es decir, a Tiglat-Pileser, quien desterró a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, y los llevó a Jalá, a Bor, Ará y al río Gozán, donde están hasta el presente. 6. Los hijos de Leví fueron Gersón, Quit y Merarí. Los hijos de Quit fueron Amrán, Ishar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amrán fueron Aarón, Moisés y María. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abijú, Eleazar y Itamar. Eleazar fue padre de Pinjas. Pinjas fue padre de Abisúa. Abisúa fue padre de Buquí. Buquí fue padre de Uzí. Uzí fue padre de Zeraías. Zeraías fue padre de Merayot. Merayot fue padre de Amarías. Amarías fue padre de Ahitub. Ahitub fue padre de Sadoc. Sadoc fue padre de Ahimaas. Ahimaas fue padre de Azarías. Azarías fue padre de Johanán. Johanán fue padre de Azarías, que fue sacerdote en el templo que Salomón edificó en Jerusalén. Azarías fue padre de Amarías. Amarías fue padre de Ahitub. Ahitub fue padre de Sadoc. Sadoc fue padre de Salún. Salún fue padre de Hilquías. Hilquías fue padre de Azarías. Azarías fue padre de Seraías, y este fue padre de Josadec. Josadec fue llevado al destierro cuando Dios desterró a Judá y Jerusalén por medio de Nabucodonosor. Los hijos de Leví fueron Gersón, Quit y Merarí. Los hijos de Gersón fueron Libní y Simí. Los hijos de Quit fueron Amrán, Ishar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merarí fueron Mali y Musí. Estos fueron los hijos de Leví. Los descendientes de Gersón, en orden descendente, fueron Libní, Jahat, Simá, Joa, Zera y Jeatrai. Los descendientes de Quit, en orden descendente, fueron Aminadab, Coré, Asir, Elcaná, Ebiasaf, Asir, Tahat, Uriel, Osías y Saúl. Los hijos de Elcaná fueron Amasai y Ahimot, y los descendientes de Ahimot, en orden descendente, fueron Elcaná, Sofai, Nahat, Eliab, Jeroham y Elcaná, Seben. Los hijos de Samuel fueron Basní, su hijo mayor, y Abías. Los descendientes de Merarí, en orden descendente, fueron Maili, Libní, Simí, Usa, Simá, Agías y Asaías. Estos son los cantores que David nombró para que se encargaran de la música en el templo de Dios desde que se colocó el arca allí. Ellos cantaron ante la tienda del encuentro con Dios hasta que Salomón edificó el templo de Dios en Jerusalén,
y luego siguieron prestando su servicio conforme a su costumbre. Los que estaban allí con sus hijos eran, de los descendientes de Keat, en orden ascendente, el cantor Emán, hijo de Joel, este de Samuel, de Elcaná, de Jeroham, de Eliel, de Toa, de Suf, de Elcaná, de Mahat, de Amasai, de Elcaná, de Joel, de Azarías, de Sofonías, de Tahat, de Asir, de Ebiasaf, de Coré, de Ishar, de Keat, de Leví, que fue hijo de Israel. A la derecha de Emán se colocaba su pariente Asaf, el cual fue hijo de Baaseías, y en orden ascendente, este fue hijo de Simá, de Micael, de Baaseías, de Malquías, de Etní, de Sera, de Adaías, de Etán, de Simá, de Simí, de Jahat, de Gersón, de Leví. A la izquierda de Emán se colocaba su pariente de los descendientes de Merarí, Etán, hijo de Quisí, de Abdí, de Maluc, de Hasabías, de Amasías, de Hilquías, de Amsí, de Baní, de Semer, de Mali, de Musí, de Merarí, de Leví. Sus otros parientes descendientes de Leví quedaron a cargo de todo el servicio del templo de Dios. Aarón y sus descendientes eran los que quemaban las ofrendas sobre el altar del holocausto y en el altar del incienso. También se ocupaban de todo el servicio del lugar santísimo y de obtener el perdón de los pecados de Israel. Conforme a todo lo que Moisés, el siervo de Dios, había ordenado, los descendientes de Aarón, en orden descendente, fueron Eleazar, Pinjas, Abisúa, Usí, Seraías, Merayot, Amarías, Ahitub, Sadoc y Ahimaas. Estos fueron los lugares de residencia y los límites territoriales de los descendientes de Aarón. A los clanes queatitas les tocó en suerte Hebrón, en la tierra de Judá, con sus campos de pastoreo. A Caleb, hijo de Jefuné, le dieron el campo de la ciudad y sus aldeas. A los descendientes de Aarón les entregaron Hebrón, ciudad de refugio, además de las aldeas de Libná, Jatir, Estemoa, Hilén, Debir, Asán y Bet-Semes, todas ellas con sus campos de pastoreo. Nain. También les dieron sus ciudades de la tribu de Benjamín, que fueron Geba, Alemed y Anatot, todas ellas con sus campos de pastoreo. A los clanes de Aarón fueron 13. A los otros clanes de Kiat les tocaron al azar 10 ciudades de la media tribu de Manasés, y a los descendientes de Gersón, según el número de sus clanes, les dieron 13 ciudades a la tribu de Aser. Neftalí, y de la tribu de Manasés, que se había establecido en Basán. A los descendientes de Merarí, según el número de sus clanes, les tocaron al azar 12 ciudades de las tribus de Rubén, Gad y Zabulón. Six los israelitas dieron estas ciudades con sus campos de pastoreo a los descendientes de Leví. De las tribus de Judá, Simeón y Benjamín les dieron las ciudades que ya se han nombrado, según les tocó al azar. A algunos clanes queatitas les tocaron al azar ciudades de la tribu de Efraín. También les dieron Siquén, la ciudad de refugio, que está en el monte de Efraín, con sus campos de pastoreo, y también Geser, Jocmeam, Bet-Jorón, Ayalón y Gat-Rimón, todas ellas con sus campos de pastoreo. A los clanes restantes de los queatitas les dieron ciudades de Aner y Bileam, que eran de la media tribu de Manasés, con sus campos de pastoreo. A los descendientes de Gersón, según el número de sus clanes, les dieron la ciudad de Golán, que está en Basán, y la ciudad Astarot, que había pertenecido a la media tribu de Manasés, con sus campos de pastoreo. También les dieron, de la tribu de Isacar, Cadés, Daberat, Ramoth y Anem,
cada una con sus campos de pastoreo. De la tribu de Aser les dieron Masal, Abdón, Ucoc y Rehob, cada una con sus campos de pastoreo. De la tribu de Neftalí les dieron Cades de Galilea, Amón y Kiriat Jearín, cada una con sus campos de pastoreo. A los restantes descendientes de Merarí les dieron, de la tribu de Zabulón, Rimón y Tabor, cada una con sus campos de pastoreo. De la tribu de Rubén, al este del Jordán, frente a Jericó, Béser, que está en el desierto, Jaahás, Cademot y Mefat, cada una con sus campos de pastoreo. De la tribu de Gad, Ramot de Galaad, Mahanaim, Esbón y Jaser, cada una con sus campos de pastoreo. ¿Cómo se divide la herencia entre las tribus de Israel? Estaremos leyendo tu respuesta en los comentarios. Suscríbete y asegúrate de completar tu plan Biblia 365. Nos vemos mañana. Próximamente. Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365.